En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos vosotros. Esta es la reunión de los que buscan a Cristo, de los que quieren encontrarse con Él, dispuestos a escuchar su palabra y seguirle. Antes de comenzar estos sagrados misterios, en los que hoy daremos gracias de una manera especial por la beatificación de Monseñor Álvaro del Portillo, y también rezaremos por nuestros hermanos difuntos Manuel Ramos Podadera, Rosario Platas González, Vicente Balaguer Chapaprieta, Bartolomé Vega Pantoja, María Gómez Velázquez, Lorenzo García Tornay y Francisco Alpadil. Pidamos perdón a Dios de todos nuestros pecados. Porque no nos hemos interesado por ti, Señor, ten piedad. Porque no prestamos atención a tu palabra, Cristo, ten piedad. Porque no hemos aceptado tu invitación a seguirte, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha paternalmente la oración de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida se fundamenten en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, vengo porque me has llamado. Respondió Elí: no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel volvió a acostarse. Volvió a llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, vengo porque me has llamado. Respondió Elí: no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Y él se fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, vengo porque me has llamado. Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho y dijo a Samuel: anda, acuéstate, y si te llama alguien responde: habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y le llamó como antes: Samuel, Samuel. Él respondió: habla, que tu siervo escucha. Samuel crecía y el Señor estaba con él. Ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo estaba con ansia al Señor.
Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificios expiatorios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Entonces digo yo, aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dios, con su poder, renunció al Señor y nos reconocerá también a nosotros. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? El que se une al Señor es un espíritu con Él. Huid de la fornicación. Cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca en su propio cuerpo. Oh, ¿es que no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Él habita en nosotros porque lo que habéis recibido de Dios. No os paséis en propiedad, porque os ha comprado pagando su precio por vosotros. Por tanto, y glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Hemos encontrado al Mesías, que es Cristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de él. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, les dice: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta: ¿qué buscáis? Ellos contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En una de las antífonas que se puede rezar antes de la comunión, en concreto la que está tomada del apóstol San Juan, nos dice: nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Estas palabras nos recuerda uno de los deseos del Papa Francisco, que en varias ocasiones nos ha animado
a llevarnos a nuestra oración si estamos contentos con el Señor. Y esta es la pregunta que yo quiero que hoy nos hagamos todos, vosotros y yo. Señor, ¿estoy contento contigo? ¿Te agradezco todas las gracias que me das? En alguna ocasión me enfado porque creo que no me escuchas o porque no me concedes ahora lo que te estoy pidiendo. Señor, auméntame la fe para que crea que tú, si no me concedes ahora lo que te pido, es porque me concedes otra cosa mejor, aunque no me dé cuenta, o porque quieres que perseveremos en la oración de petición. Hoy estamos celebrando esta Santa Misa en acción de gracias por la reciente beatificación de don Álvaro del Portillo, anterior obispo prelado del Opus Dei. Algunos de los presentes seguro que habéis escuchado, como yo, del beato Álvaro, que unos días antes de la erección por Juan Pablo II del Opus Dei in platura personal, intención por la que rezó e hizo rezar más de 50 años sin desanimarse, decía a los que estaban con él que el Señor había conseguido una cosa mejor que si hubiera conseguido esa intención al poco tiempo de pedirla, y que es que durante todo ese tiempo, montones de años, había conseguido que tantas personas rezaran unidas pidiendo un mismo tema, pidiendo que saliera esa solución jurídica definitiva. Pero en fin, volvamos a esa primera consideración, a esa pregunta que nos hacíamos al principio, si estamos contentos con el Señor. Él, que es nuestro Padre, el mejor Padre, que no se cansa de mandarnos gracias, aunque nosotros no siempre estemos atentos a ellas y respondamos positivamente. Eso es lo que nos diferencia de los santos de altar, esas personas que siempre están a la escucha, como el beato Álvaro, para decirle que sí siempre al Señor. Al terminar la ceremonia de la beatificación el pasado 27 de septiembre, algunos de los que estabais allí, u otros lo habéis visto en directo por la tele o en esos resúmenes que hay en Internet, el prelado actual de la obra, Monseñor Echevarría, decía: deseo manifestar mi más hondo agradecimiento a la Santísima Trinidad por el don que hoy ha hecho a toda la Iglesia. La elevación a los altares de don Álvaro del Portillo, sucesor de San José María Escrivá de Balaguer, y nos recuerda de nuevo la llamada universal a la santidad proclamada por el Concilio Vaticano II. La trayectoria terrena del beato Álvaro nos muestra que el cumplimiento cabal de los propios deberes marca el camino de santificación personal, la senda que conduce a la plena unión con Dios, a la que todos debemos aspirar. Pedimos al Señor, por medio de nuestra Madre, la Virgen de la Encarnación, que sea el objetivo de nuestra vida el querer llegar al cielo, que no nos dé miedo decir que queremos ser santos, porque todas las almas que están en el cielo se llaman así, los santos del cielo, con independencia de que estén en los altares o no. Por otra parte, también quería que consideráramos y que nos sirviera para dar gracias a Dios ese don que nos ha concedido a todos nosotros en el vivir en este tiempo, en el siglo XX, en el siglo XXI, en el que, en fin, yo no recuerdo otra época u otro periodo en la historia de la Iglesia como el que hemos vivido nosotros, que los papas con los cuales hemos convivido, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, estén en los altares, estén canonizados o beatificados por nuestra Madre la Iglesia. Y, por otro lado, las personas que pertenecemos al Opus Dei o que participamos de sus medios de formación,
Pues que también los dos primeros prelados de la obra, San José María Escrivá y el Beato Álvaro, estén también en los altares. Esto, bueno, es uno más de esos botones de muestra que la Iglesia, fundada por Jesucristo, es santa, aunque algunos de los católicos en algunas ocasiones dejemos de desear. El Salmo responsorial que hemos repetido, le hemos dicho al Señor: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que por otro lado recoge esa disposición que hemos escuchado también en la primera lectura del joven Samuel, cuando le llama el Señor para contar con él, para que ponga su libertad al servicio del Señor. Ese querer hacer siempre la voluntad del Señor es lo que llevó al Beato Álvaro a querer cumplirla como la misión de su vida, hacer siempre la voluntad del Señor y no la suya. Este es el propósito que para todos nosotros le pedimos al Señor por medio de su Madre. Ayúdanos a que siempre queramos hacer la voluntad del Señor porque nos fiemos de tu Hijo. Nos puede facilitar para cumplir este propósito el querer imitar al Beato Álvaro, entre otras cosas, en ese seguimiento fiel a todo lo que pide el Papa, vicario de Cristo en la tierra. En una de sus homilías decía el Beato Álvaro: el romano pontífice es el fundamento del edificio espiritual de la Iglesia, y las puertas del infierno, aseguró el Señor, no prevalecerán contra ella. La barca de Pedro, tantas veces azotada por los vientos y las tempestades, no puede hundirse porque Jesucristo va en ella. La nave de Pedro es la de Jesús, el Hijo de Dios vivo. Y nosotros hemos de servir a la Iglesia con toda nuestra alma, porque Cristo nos ha llamado para que ayudemos a la edificación de su Iglesia. Vamos a decirle al Señor que sí, que queremos ser fieles, seguía diciendo el Beato Álvaro. Esta lealtad nos llevará a no separarnos del cimiento de Pedro, porque entonces el templo de Dios, que es cada uno de nosotros, se arruinaría. Es imprescindible la unión con la persona y el magisterio del romano pontífice, sucesor de San Pedro y vicario de Cristo en la tierra. Por eso, en el Opus Dei, amamos al Papa sea quien sea, y nos gusta manifestarle cariño humano y sobrenatural. Permanecer unidos al Papa es el único modo de ser fieles a las palabras de nuestro Señor, que ha asegurado: sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Es Cristo quien edifica la Iglesia y nosotros con Él, por medio del Espíritu Santo, pero sobre el fundamento que Él mismo ha puesto. No hay más camino que actuar siempre con Pedro y bajo Pedro, en unión con el Papa y sujetos a su autoridad. Y nos podemos preguntar, ¿qué es lo que nos está pidiendo ahora el Papa Francisco? Probablemente todos sabéis bien que una de las primeras preocupaciones que tiene es la de la familia cristiana, porque Jesús nació y vivió en una familia, como hemos contemplado recientemente en la Navidad, para darnos ejemplo de cómo debe ser nuestra familia. Por esto ha convocado estos dos sínodos, el de octubre pasado y el del próximo octubre, y además está dando esa catequesis sobre la familia que empezó a mediados de diciembre, aprovechando las audiencias de los miércoles. Pues en una de ellas el Papa decía, la de diciembre: la encarnación del Hijo de Dios abre un nuevo inicio en la historia universal del hombre y la mujer. Y este inicio sucede en el seno de una familia, en Nazaret. Jesús nació en una familia. Él podía venir espectacularmente como guerrero o un emperador. No, viene como un hijo de familia en una familia. Cada familia cristiana, como hicieron María y José, antes que nada, deben acoger a Jesús, escucharlo, hablar con Él, custodiarlo,
protegerlo, crecer con él, y así mejorará el mundo. Los que participáis en las labores del Opus Dei ya os habrán dicho, ya sabréis, que el obispo prelado de la obra, Monseñor Javier Echevarría, nos ha escrito una carta diciendo que he convocado un año mariano en el Opus Dei para rezar con toda la Iglesia por la próxima asamblea ordinaria del Sínodo de Obispos, que tratará sobre la vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo. Deseamos, y así lo rogamos fervientemente a Dios, por intercesión de la Virgen, que en todas partes se redescubra el valor insustituible de esta célula fundamental de la sociedad. Si los hogares cristianos reconocen y aceptan el designio de Dios sobre ellos, se podrán remediar los males que afectan a los pueblos y a las naciones. Y la familia era también una preocupación constante del beato Álvaro del Portillo, al que le agradecemos que, fruto de esta preocupación que tenía, muchos de nosotros hemos recibido la formación que da la obra en esta ciudad, o estudiado en esos dos colegios, como son Ecos y Las Chapas, que unos padres, preocupados por esa formación cristiana de sus hijos en esos momentos de crisis, y siguiendo esos consejos del beato Álvaro, se animaron a poner en marcha estos colegios. Aprovechamos esta misa para pedirle al Señor por los frutos apostólicos del viaje del Papa a Sri Lanka y Filipinas, que hoy termina. Y quería terminar esta última parte de la homilía con algunas palabras del Papa de la homilía de ayer a las familias allí en Filipinas. Decía: esta noche me gustaría descansar en el Señor con todos vosotros y reflexionar sobre la familia. A José le fue revelada la voluntad de Dios durante el descanso. En este momento de descanso en el Señor, cuando nos detenemos de nuestras muchas obligaciones y actividades diarias, Dios también nos habla. Él nos habla en nuestra oración, en nuestro testimonio y en el silencio de nuestro corazón. Descansar en el Señor. Y esta escena que hemos escuchado en el Evangelio de hoy, cuando Andrés y Juan siguen al Señor y se pasan la tarde con Él, es muy parecido a esto que dice el Papa de descansar con el Señor. Nos preguntamos qué es lo que le diría el Señor en aquel día que se pasaron los dos apóstoles con Él, para que al cabo de muchos años, cuando Juan escribe su Evangelio, recuerde que la hora de ese encuentro con el Señor era las 4 de la tarde. Por otro lado, yo creo que todos los que hemos leído el Evangelio a veces nos hemos preguntado, decir, ¿por qué Juan no quiso escribir en su Evangelio esas palabras que Jesús le diría? Pero en fin, sigo con las palabras del Papa de la misa de ayer. El descanso es necesario para la salud de nuestras mentes y nuestros cuerpos, aunque a menudo es muy difícil lograrlo debido a las numerosas obligaciones que recaen sobre nosotros. Pero el descanso es también esencial para nuestra salud espiritual, para que podamos escuchar la voz de Dios y entender qué es lo que Él nos pide. José fue elegido por Dios para ser el padre de Jesús y esposo de María. Como cristianos, también vosotros estáis llamados, al igual que José, a construir un hogar para Jesús. ¿Le preparáis un hogar en vuestros corazones, en vuestras familias, en vuestras parroquias y comunidades? Para oír y aceptar la llamada de Dios y preparar una casa para Jesús, debéis ser capaces de descansar en el Señor. Debéis dedicar tiempo cada día a la oración. Es posible que me digáis, Santo Padre, yo quiero orar, pero tengo mucho trabajo. Tengo que cuidar de mis hijos, además están las tareas del hogar. Estoy muy cansado incluso para dormir bien. Y seguramente es así. Pero si no oramos, no conoceremos la cosa más importante de todas, la voluntad de Dios sobre nosotros. Y a pesar de toda nuestra actividad y ajetreo,
sin la oración lograremos muy poco. Descansar en la oración es especialmente importante para las familias. Primero, aprendemos a orar, que es la familia. Allí conseguiremos conocer a Dios, crecer como hombres y mujeres de fe, vernos como miembros de la gran familia de Dios, la Iglesia. En la familia aprendemos a amar, a perdonar, a ser generosos y abiertos, no cerrados ni egoístas. Aprendemos a ir más allá de nuestras propias necesidades para encontrar a los demás y compartir nuestra vida con ellos. Por eso es tan importante rezar en familia. Por eso las familias son tan importantes en el plan de Dios sobre la Iglesia. Vamos a pedirle a nuestra Madre la Encarnación que nos ayude a que se pueda decir de cada una de nuestras familias que son una iglesia doméstica en la que cada uno de sus miembros quiere imitar a Jesús, María y José, y de esta manera que crezca la imagen de la familia de Nazaret. Y acabamos con una petición del Papa Francisco, que es como acababa precisamente la homilía de ayer. Queridos amigos en Cristo, sabed que yo rezo siempre por vosotros. Rezo para que el Señor siga haciendo más profundo vuestro amor por Él y que este amor se manifieste en vuestro amor por los demás y por la Iglesia. No dejéis de rezar a menudo y que vuestra oración dé frutos en todo el mundo, de modo que todos conozcan a Jesucristo y su amor misericordioso. Y decía el Papa, como final, por favor, rezar también por mí, porque necesito verdaderamente vuestras oraciones y siempre ellos. Pues vamos a decirle a nuestra Madre Santísima que lo tengamos en nuestro corazón para que nunca se nos olvide rezar por el Papa y sus intenciones, que así sea. Proclamemos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, el Dios que nos habla y también que nos escucha, por la Iglesia, para que permanezca atenta como Samuel a la llamada de Dios en los signos de los tiempos. Roguemos al Señor. Por los que tienen alguna noticia de Cristo y lo buscan con sincero corazón, para que descubran quién es y creyendo en Él le sigan, roguemos al Señor. Por los llamados con vocación especial al ministerio sacerdotal o a la profesión de vida religiosa, en especial hoy rezamos por esta obra del Señor, que es el Opus Dei, para que perseveren en fidelidad, roguemos al Señor. Por nosotros, que permanecemos como los discípulos aquí con el Señor, para que sepamos buscarle hasta encontrarle en nuestra vida de cada día, en nuestras relaciones con los demás, roguemos al Señor. Por todos nuestros seres queridos difuntos, esta tarde rezamos por Manuel Ramos Podadera, Rosario Platas González, Vicente Balaguer Chapaprieta, Bartolomé Vega Pantoja, María Gómez Velázquez, Lorenzo García Tornay y Francisco Altadil, roguemos al Señor. Vuelve tu mirada, Señor, y escucha la oración de todos nosotros, que estamos aquí en tu presencia y queremos hacer tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor.
Bendito seas, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos santos misterios, pues cada vez que celebramos este memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen, sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte y resucitando nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, proclamamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, de donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.
Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, el beato Álvaro y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Jesús, al obispo prelado del Opus Dei Javier, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti.